Bueno, continuando con la segunda parte del lenguaje inclusivo y lenguaje no sexista, vamos a continuar pensando que podemos comenzar nuestro análisis asumiendo que si nuestra cultura es patriarcal, no es extraño que nuestra lengua sea sexista. Y lo que sí debería extrañarnos es que tenga que seguir siéndolo por los siglos de los siglos, mientras que las leyes, las costumbres, las percepciones del mundo y las relaciones que en él construimos cambian. Hay algunas cuestiones del lenguaje que se constituyen en esto que venimos desarrollando, en tanto que hay cosas que nadie te va a decir como mujer. Tener sexo no te hace puta, no tenerlo no te hace santa, no tenés que tener hijos si no querés, sos la única con derechos sobre los cuerpos, a nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo de cada una somos la única que tenemos derechos para con el nuestro. No sos nadie para juzgar a los demás. No sos nadie. La femineidad no es antifeminista. El acoso verbal no es un halago. Si algo te incomoda, no lo soportes. No mereces maltratos, ni verbal ni simbólicos. No se debe nada a nadie. Si pudiéramos ponerle nombre a estas cosas y socializarlas, miren qué impacto que tiene el lenguaje, que hace 23 años más o menos sí, 22 años que me recibí, y de directora técnica, y pueden observar acá que lo venimos viendo, el don. Por eso el lenguaje cambia, ¿no? Director técnico. Miren aquí también, ¿a quién se le ocurriría poner el apellido de Bianchi? Yo era contratapa de Lolé, Bianchi era tapa, y a Bianchi no lo habían puesto con B corta. Tampoco la primera, ahí dice la primera mujer de T, Fútbol País, me encantó porque sí está situada, habla de mi ciudad, a qué club, bueno, acá la primera entrenadora de fútbol, pero bueno, este medio amarillista. Y una de las cosas que a las tres notas aparece es esto de si tengo novio. Y bueno, a partir de ahí podemos situar al lenguaje, ¿sí?, de modo sexista, desde 4 tipos de lenguaje que para mí existen en educación física: el oral, el escrito, el gestual y el icónico. Cuando hablamos del lenguaje oral, es aquel que produce y reproduce nuevas realidades. Por ejemplo, los las tienen un orden de prelación, una economía del lenguaje, y muchos no lo quieren usar. Siempre decimos los varones y las mujeres, o los las jugadores, ¿sí?, lo ponemos en masculino. La utilización de la E en el lenguaje inclusivo, esta autopercepción de los sujetes, hay una relación de poder, es lo que tratábamos de explicar en el inicio, cuando hablamos con el título, ¿no? Y sí, quién incluye a quién, pero acá lo importante es poder poner en tensión, en discusión, cuánto va a durar el lenguaje inclusivo, va a tener fecha de vencimiento. Solamente la sociedad y su cultura lo va a determinar con el tiempo. Bueno, y ahora después vamos a ver algunos otros ejemplos, ¿no? Pero de lo escrito tenemos también en los las, la X y el arroba. Y con la X y el arroba tenemos que tener ciertas salvedades, porque si yo escribo un texto para que sea leído por mis estudiantes ciegos o disminuidos visuales, no va a aparecer del mismo modo, y para los que sean, bueno, no suena la X y el arroba, ¿no? Y también por opción o por omisión, ¿sí? El lenguaje en el orden de prelación que decíamos hoy, las expresiones condescendientes, el uso sexuado del masculino,
decimos chicos, se levantan los chicos y las chicas, y bueno, aniñarlas a las mujeres, ¿no? En esos textos. La niña tanto gestuales, ¿sí? El estereotipo hegemónico masculino, por sobre todas las cosas. Entonces se compara, no seas tan machona como, o el gestual típica de la barrera, que las mujeres, algunas mujeres se tapan los genitales como si fueran externos. Pero eso por copiar un gesto del fútbol masculino. Y así lo podemos encontrar en varios deportes. Bueno, en lo icónico, que tiene que ver con la imagen y en la cualidad estética y sexuales con las que se las referencia a las mujeres en los deportes. Entonces, el lenguaje oral, un ejemplo tenemos el de Bilardo, cuando dice una mujer no puede ir vestida como quiera, no solamente mansplaining, sino que, bueno, hay muchas que son provocativas, ¿sí? Entonces, según el lugar, Bilardo, una mujer puede comportarse en estas relaciones de poder, ¿no? También hay que ubicarse en los contextos. La facultad y mi barrio son distintos. Si acoso a alguien en la calle, no pasa nada. Si lo hago en la facultad, me escrachan. El problema no es que si te escrachan o no. El problema es qué relación de poder crees que tenés vos como un varón cis, heteronormativo, patriarcal, androcéntrico, que te facilita la posibilidad de disociarte de profe en un lugar y varón animal en otra, ¿no? Fíjense y observen los títulos: con piernas de mujer, tarjeta rosa, la pelota se maquilla, el lenguaje sexista propiamente dicho en los Juegos Olímpicos, donde las muñecas suecas, Paola Priego, la sexy esgrimista mexicana que tiene una figura escultural, que tiene que ver también con lo icónico, ¿no? Porque muchas veces no lo podemos disociar. Las guerreras argentinas, más sexy que nunca, ¿sí? En la lista de Río, bueno, 2016. Y esta foto, ¿no? Que siempre íbamos a encontrar que las mujeres del beach volley eran transmitidas por la vestimenta, ¿no? Y a través del lenguaje también cómo se naturalizan, entre comillas y muchas, situaciones que no hacen ver la discriminación hacia la mujer. Entonces, esta árbitra primero dice: Álvarez Oliveira, un árbitro especial, dice, no te discriminan dice, no te discriminan, dice, ¿no? Que no la discriminan. Aunque cuando la felicitan, le dicen, por ser mujer dirigís bastante bien. Y ni hablar acá que le vuelven a preguntar si la discriminan, y dice, no, nunca, en la escuela de árbitros de la AFA me tratan como un varón más. Yo no sé si queremos ser tratadas como los varones. ¿Qué es ser varón? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser varón cis, trans, mujer cis, trans? ¿Qué es ser uno une en tanto subjetividad dentro del colectivo varones, mujeres? Bien, continuando con el lenguaje, perdón, que no quiere pasar. También podemos observar en el lenguaje icónico, este que decía yo, qué imágenes muestran de las jugadoras, de las deportistas, bueno, para convocarlas las tengo que convertir en una mujer feminizada, ¿sí? Para mostrarlas, yo a Máxima Razo lo aprecio mucho, porque es uno de los que trabaja mucho en el fútbol, pero entró en la trampa del patriarcado, donde la muestra con malla a una jugadora que no tiene nada que ver en el deporte que practica, ¿no? Y, bueno, para hablar de machismo y en el boxeo, tenemos que ponerlas casi desnuda a esa boxeadora para mostrarla. Cuando es noticia también las mujeres, o cuando también se las, de modo icónico del lenguaje, se las ridiculiza, ¿qué varón no quedó en calzoncillo o en línea interglútea jugando al rugby? Bueno, pero cuando sucede en el rugby femenino, la cosa va de estética, de burla. Las holandesas que han tenido que vender 12 jugadoras, 12 meses, un almanaque para, hace muchos años como 15, poder acceder al mundial. Y bueno, y después los comentarios que tienen que ver con esas imágenes icónicas.
Por eso digo que están relacionados todos los lenguajes. También qué mujeres mostramos, ¿no? Si son mujeres cis, si son mujeres, mujeres cis, mujeres trans, transgénero, travesti, con hiperandrogenia, ¿sí? O sea, una alta tasa de testosterona que tiende a dar algunos atributos masculinos, como el grosor de la voz, los pelos, la masa muscular, ¿no? La hipertrofia muscular. Y bueno, acá tenemos a las dos del hockey más conocidas, Jessica Millamán y Zaira Miliaqueo, que están ambas en la selección de hockey trans femenino. Pero bueno, hay una disputa en tanto Semenya que como atleta para que le devuelvan las medallas que ha ganado, y por otro lado Mara Gómez, jugadora trans del equipo de Villa San Carlos, que bueno, ahí está en la lucha para desbinarizar estos reglamentos y poder tensionarlos para que la subjetividad y el DNI digan en qué equipo tengo que jugar. Acá hay una síntesis del lenguaje, cuando podemos observar, ¿sí? En tanto que, vamos a dejarlo acá, con miradas diferentes y objetivos comunes, dice. El objetivo es jugar al fútbol, de las tres, una niña que tuvo que disputarlo con el padre, la madre que quiere jugar para encontrar en el fútbol después de haber perdido a su hija con leucemia, y Mara como jugadora trans, como jugadora, ¿sí? Entonces, miren los gestos, cuánto de femenino tiene, cuánto de masculino tiene, cuánto de niña tiene. El acto motor es uno solo, ¿sí? No es ni femenino ni masculino. La motricidad no es ni femenina ni masculina. Tiene que ver con la subjetividad, con la corporeidad, la subjetividad de la motricidad, de quién soy, qué siento, qué hago, ¿no? Saber decir, hacer, sentir. Son mujeres distintas, son mujeres reales, son mujeres. ¿Cómo podemos modificar esto? Con la mirada de las mujeres. Atrás de una cámara no tiene que estar ese varón que va a ir libidinosamente a buscar sexualizar a la mujer, ¿sí? A ninguna mujer se le ocurriría hablar de los glúteos y los cuádriceps de Pierre Simone o de algún otro jugador. Lo nombro porque estaba en estudiante y lo recuerdo, ¿no? Y, por ejemplo, pensar cómo esa mirada cambia cuando hay una perspectiva de género, sexualidades, feminismo y transfeminismos, o es la propia mujer que tiene la posibilidad de filmar, de sacar fotos, de escribir artículos. ¿Qué produce el lenguaje sexista? Invisibiliza a las mujeres, insulta, devalúa y subordina. Promocionan un acceso más lento en el ámbito deportivo, evita la identidad, la equidad de los derechos y las oportunidades. La violencia en las clases de educación física y los deportes existe por acción, por omisión, por poder androcéntrico y patriarcal, por historicidad y biografía personal e institucional. Pero habría que empezar a tensionarlas y no dejar que se sigan reproduciendo. El lenguaje construye sentidos, el lenguaje configura la realidad, pero si la realidad cambia y el lenguaje no, se convierte en un lenguaje estereotipado, por ende, con sesgos sexistas. Es necesario un lenguaje inclusivo para las mujeres e identidades travestis, transgéneros, transexuales e intersexuales. La intersexualidad existe, una de cada 2000 son personas intersexuales. Lo constituido y lo constituyente en el lenguaje hace que esté impregnado de ideología. Reproduce creencias compartidas desde los estilos hegemónicos que controlan intersubjetividades y confirman una realidad contemporánea. Entonces, no nos olvidemos de los derechos de los niños, las niñas, las niñas, también trans. Y en síntesis, podemos decir que el lenguaje construye sentidos, pueden convivir más de uno. El lenguaje es una lengua viva, es decir, que si la realidad perdura, en el tiempo el lenguaje se modifica, las sociedades reproducen y producen nuevos modos de comunicarse. El lenguaje materializa y configura a los cuerpos, según Judith Butler, y será necesario un lenguaje inclusivo
que dé cuenta de la equidad y el protagonismo